Y la Democracia Cristiana eligió a los nuevos integrantes de su Consejo Nacional. 12 pertenecen al oficialismo interno. Hay otros 6 a los sectores más disidentes de la Falange. Hay harto tema político en realidad para conversar. Estamos acá con el ex ministro del Interior, Edmundo Pérez Lloma, que le agradecemos estar junto a nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, pues Germán, muy buenas noches. ¿Sí? ¿Cómo está usted? Bien, ¿echa de menos la política o no? Sí y no. La verdad es las cosas, la política activa no la echo de menos en absoluto. De hecho, ayer no fui, por ejemplo, a la Junta Nacional, cosa que creo que es primera vez que lo hago en no sé cuántos años. ¿Como a modo de protesta o por motivo personal? No, necesariamente porque la verdad las cosas es que si uno no está participando activamente, tiene que dejar a los que están en eso hacerlo y no estar como viejo intruso ahí metido viendo lo que está pasando. Pero están los viejos sabios también. Están también, pero no hay un consejo de hombres sabios en la democracia cristiana. Pero en todo ¿Por caso, qué no? Eso no sé. no hemos tenido nunca esa costumbre. Sí hemos recurrido siempre a nuestros hombres sabios, como en el caso de don Patricio Elwin, que siempre que uno quiere verdaderamente razonar sobre las políticas de largo plazo o sobre la política en serio, siempre es bueno conversar con él, aún a esta edad. Ahora, ¿pero lo escuchan o no? ¿A las personas sabias de la democracia cristiana se les escucha? Ojalá, pues, a veces sí, a veces no. Pero ahora, ¿la han escuchado o no? ¿A quién? ¿A don Patricio? ¿O a usted? A mí no, la verdad las cosas que yo, como digo, estoy bien alejado. Yo soy más bien en este momento un observador informado. ¿Ya? Estoy informado de lo que pasa, pero no estoy activo en absoluto. Ahora, observador con opinión, me imagino. Observador con opinión. ¿Y qué le parece entonces la democracia cristiana actual? A mí me parece muy bien. Yo creo que es un partido que se ha ido, que ha tenido una vida interna extraordinariamente buena, que ha instalado, creo que es el partido que tiene la mejor democracia interna. Hemos tenido una cantidad de elecciones internas, estamos eligiendo todas nuestras autoridades normalmente por votación directa de los militantes. La última muestra fue que por primera vez elegimos, ¿no es cierto?, a quién iba a reemplazar a Jimena Rincón en el Senado. Lo hicimos no entre 4 paredes, como lo han hecho todos los demás partidos, sino que lo hicimos en una votación, o sea, que participó muchísima gente. Así que creo que como partido hemos mejorado sustancialmente la democracia interna, hemos mejorado mucho la participación y nos falta ir mejorando más, ¿no es cierto?, la comunicación, estar más presente, que se sepan con más claridad nuestros postulados, en qué estamos, porque a veces se tiende a confundir. Somos tironeados siempre de la izquierda y de la derecha. Es muy difícil ser un partido de centro. ¿Pero cuál se siente más cómodo tironeado usted? Bueno, nosotros siempre hemos estado, siempre a lo largo de todo, salvo una vez que hicimos una alianza electoral con la derecha, en general siempre nosotros hemos estado o solo o con la izquierda. ¿Pero hoy se siente cómodo con la izquierda actual? Yo me siento cómodo en una alianza de centro-izquierda, muy cómodo. No me siento cómodo actualmente. Creo que nos falta trabajar mucho en que este acuerdo programático, ¿no es cierto?, para apoyar el gobierno de la presidenta Bachelet, que es la nueva mayoría, se transforme con el tiempo en una verdadera coalición política que tenga trascendencia, que pase más allá. ¿Pero usted cree que eso va a ocurrir? Bueno, yo creo que hay que trabajar para que eso ocurra. Ahora, si uno nos ponemos, si seguimos actuando como estamos actuando, yo creo que va a ser muy difícil. Pero en la medida que volvamos a las buenas costumbres, que empecemos a trabajar más los acuerdos entre nosotros, buscar los puntos que nos unen y no estar siempre enfatizando los puntos que nos desunen, volver a las buenas prácticas de un trabajo prelegislativo importante, profundo, en cual primero nos pongamos de acuerdo con nosotros, después posteriormente busquemos más votos para que nuestras posiciones tengan una votación importante. Yo creo que ahí vamos a ir sentando las bases para tener una coalición más permanente. Ahora, pero todo el mundo dice que estamos en democracia, que al interior de los partidos siempre hay distintas visiones, en fin.
pero como que dentro de la democracia cristiana ahí están, las dos visiones están bastante claras y hay veces que como que incomodan bastante al presidente del partido. Mire, yo creo que no. Yo la verdad las cosas que yo creo que más bien hay luchas más bien de tipo personalista, pero en materia de ideas yo no veo. ¿Las luchas personalistas no pueden terminar destruyendo internamente? Si se agudizan, sí, pero yo no veo que sean tantos, pero claramente hay personas que el estilo de conducción, ¿no es cierto?, de algunos líderes del partido no les gusta y se han centrado mucho en eso. Pero yo tengo entendido, no he visto, pero el voto político del Partido Demócrata Cristiano el día de ayer es un voto político unánime. O sea, estamos absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que hay personas que no les gusta la manera como se plantean algunas cosas, y al principio había como, que ya se ha ido pasando ese ambiente, había como una cosa que había que aprobar todo lo que decía el gobierno sin casi pensarlo. Si uno piensa cómo fue la tramitación de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, ese estilo, que duró muy poquito, ahora ha durado un mes y medio, ya desapareció, y volvió entonces el estilo nuevamente de un poco más de respeto entre las partes, de empezar a procesar nuestras diferencias y empezar y proponer las ideas. Hubo un momento que se habló mucho de que esto está en el programa, que el programa es una Biblia, es un Corán. Ya creo que ya superamos esa instancia. Pero eso es lo que los une en teoría en la nueva mayoría, ¿no? Bueno, es que la nueva mayoría es un acuerdo programático para apoyar el programa de la presidenta Bachelet. Eso es lo que es. A lo que yo me estaba refiriendo es ver si este acuerdo programático lo podemos convertir en una coalición política. Y eso le pregunto. ¿Y usted cree que esa coalición puede perdurar con las visiones, por ejemplo, del Partido Comunista, del MAS? Porque yo veo a un senador Navarro y a un senador Ignacio Bosquer y no veo mucho. Se ve una diferencia bastante grande. Por eso. Bueno, pero eso hay que hacer un trabajo, no hay que descartarla a priori. Yo creo que sí se puede, yo creo que en la medida que todos entendamos de que nadie tiene la razón completa y que tenemos que buscar qué es lo que nos une. Lo único que queda claro, y eso que no hay ninguna posibilidad de una coalición de centro-izquierda sin la democracia cristiana. Y eso parece que hay algunos dirigentes de izquierda que no han entendido eso. Pueden hacer una coalición de izquierda, eso no hay ningún problema. Pero hacer una coalición de centro-izquierda si no cuenta con la democracia cristiana, no existe eso. ¿Y usted ve, por ejemplo, un candidato como Marco Enrique Ominami de la centroizquierda, a pesar de que en estos momentos no está en la nueva mayoría? Bueno, él no está en la nueva mayoría, así que no sé si... Parece que lo andan tanteando por ahí. Bueno, pueden haber conversaciones con él. Ahora, si él decide en algún momento dado sumarse, ¿no es cierto?, a este acuerdo programático, se verá, pero por ahora... La nueva mayoría, como digo, y todos los que quieran apoyar al programa de la presidenta Bachelet son bienvenidos. Ahora pero de ahí a formar una coalición política o pensar ya de que vamos a empezar a definir nuestras cosas a través de primarias, yo creo que es poner la carreta delante de los bueyes. Michelle Bachelet, año del cual usted fue ministro. Ya está Michelle Bachelet. ¿Cuál le gusta más? Las dos. No, pero tiene que haber una que le gusta más. Pero me preguntaron eso hace poco, y yo veo a la presidenta Bachelet que yo conocí como ministro del Interior, es la misma presidenta Bachelet de hoy. La presidenta Bachelet es una mujer de izquierda. Ella siempre ha sido socialista, siempre ha tenido ideas de izquierda, tiene muy claro su pensamiento, pero también es una mujer extraordinariamente realista. Y ella entiende que para hacer los cambios que Chile necesita, se necesita una coalición que vaya mucho más allá de la izquierda. Se necesita una coalición de centro-izquierda muy potente. Y para eso es necesario incorporar otro grupo y fundamentalmente contar con la democracia cristiana. Y si eso no fuese así en 3 años más, poniéndonos en el caso de que la democracia cristiana ya sí que es la nueva mayoría, pero los candidatos y las fuerzas políticas más hacia la izquierda toman un rol más protagónico, ¿usted cree que la democracia cristiana debiese formar un gran centro? Yo creo que la pregunta que usted me hace yo la encuentro sumamente interesante, pero yo creo que lo primero que tenemos que ver es cómo sale la reforma electoral,
¿cómo se van a conformar? Si van a haber pactos o no van a haber pactos electorales, si van a haber subpactos o no van a haber subpactos electorales. Pero lo digo desde la ideología, desde los sentimientos propios de la democracia cristiana. Desde los sentimientos histórica. propios de la democracia históricos, la democracia cristiana siempre va a buscar la posibilidad de tener una alianza de centro-izquierda. Eso va a ser siempre. Yo no veo verdaderamente a la democracia cristiana. ¿Y por qué no solo de centro? Porque yo no creo nunca he creído en lo que nosotros llamábamos el camino propio. Yo creo que uno lo que tiene que buscar es coaliciones políticas que logren que tengan mayorías en el Parlamento. Las mayorías en el Parlamento se forman como está, por nuestra tradición. Imagínese usted, nosotros tuvimos un sistema binominal, tenemos un sistema binominal, cuyo objetivo fundamental era que se crearan dos fuerzas políticas. Eso ha sido imposible. Siguen las mismas, tenemos ¿cuántos partidos? 8, 10, 12 partidos. Entonces, la tradición chilena no favorece la formación de dos grandes bloques. Favorece la formación de alguna manera se tiende a los 3/3, y los 3/3 en política chilena son un fracaso. Hay que buscar la manera de cómo tener una coalición, ¿no es cierto?, que tenga mayoría en ambas ramas del Congreso y además que sea capaz de abarcar cada vez mayores sectores de la población. Pero eso para la nueva mayoría es sostenible en el tiempo. Es decir, hay que trabajar en eso. Eso no se da por oro y gracia. Hoy estamos unidos porque estamos apoyando el programa de la presidenta Bachelet. Si nosotros no trabajamos activamente en darle cuerpo y tratar de proyectar a la nueva mayoría en largo plazo, no es que no sé por qué se pregunta, porque reforma tributaria debería verse pronto, reforma de educación se empieza a ver y quizás ya en un tiempo más podríamos tener algo avanzado. Reforma a la Constitución quizás se empieza a discutir, pero quizás de aquí a 1 año y medio, 2 años más, muchos de los grandes temas del proyecto de Michelle Bachelet en su gobierno puede que ya pasen, no a un segundo plano, pero puede que la discusión política venga en las próximas elecciones. Y ahí es donde yo le pregunto si la democracia cristiana se va a sentir cómoda, porque ya el programa no es que pase, insisto, un segundo plano, pero sí va a estar, por lo menos, dejado un poco más de lado. Yo no estoy tan de acuerdo con usted, ¿eh? ¿No? No, yo creo, primero que nada, porque creo que la reforma, lo que va a estar listo es la reforma tributaria. Yo espero que la reforma tributaria se despache máximo en los próximos 2 meses. Lo otro no. Yo tengo la sensación de que la reforma educacional, que es una reforma muy estructural, muy profunda, va a tener en cuál son numerosos los proyectos que se van a discutir, va a tener una larga discusión. Se van a ir aprobando distintas cosas. Lo que abarca la reforma educacional es prácticamente, alguien lo llamó por ahí, una verdadera reforma social. ¿Y ese puede ser un riesgo para la nueva mayoría o no? Puede, por supuesto, puede ser un riesgo si nosotros no buscamos los puntos de consenso. Es que parece que no hay muchos puntos de consenso. Hay que buscarlo. No, sí, es fácil siempre dividirse. Lo complicado es, pero hay experiencia en eso. Se hizo, la concertación lo hizo durante muchos años y lo hizo muy bien. Pero la nueva mayoría no es la concertación. Es que por eso tiene un Partido Comunista, un MAS y otros grupos que quizás ahí las posturas se alejan un poco de lo que ustedes piensan. Sí, o por lo menos algunos sectores de la democracia cristiana. Pero hay partidos que son muy sensatos, como el Partido Comunista, que perfectamente bien. El Partido Comunista y la democracia cristiana han hecho alianzas políticas en muchas partes del mundo, en muchos países del mundo. Yo no veo posible. ¿Por conveniencia o por convicción? Por deseo del bien del país. Fundamental de decir cómo podemos nosotros en conjunto avanzar. O sea, aquí en Chile al Partido Comunista se le da por descartado, ¿no es cierto?, de que es un partido que está prácticamente en la revolución. Creo que el Partido Comunista, por lo menos hasta ahora, en lo que vamos del gobierno, ha demostrado una gran responsabilidad, una capacidad de apoyar, de estar de acuerdo. Han sido los menos, no han sido estridentes. No, verdaderamente no veo problema ahí. Mucho más difícil sería, por ejemplo, formar una coalición a mi juicio, de centro-derecha, en que participe la democracia cristiana. Eso por lo menos en los 40, 45 años que yo participo en política, nunca la he visto muy cercana. Pero siempre puede haber una primera vez, ¿no? Siempre puede haber una primera vez, sí. ¿Y esta podría ser esa primera vez? No, yo creo que estamos haciendo mucha futurología, no lo veo. ¿No? No. Andrés Velasco no es de derecha.
Andrés Velasco. Amplitud, hay algunos de derecha. La Mariana Elwin, no sé, también está, a lo mejor también Andrés Velasco ¿no? fue compañero de gabinete con Andrés Velasco, trabajamos juntos 2 años y medio, tengo una alta opinión de él. Él es un hombre absolutamente de centro izquierda, no lo veo formando parte de una coalición de centro derecha. No tiene, es curioso porque no es que nos estemos desviando del tema, pero es curioso que las dos personas que aparecen como más, que se mencionan más como candidatos presidenciales, ¿sí? Muinami por un lado, que está apareciendo por ahí, y Velasco, son gente que no tiene partido, o sea, que no están representados en el Parlamento, es bien curioso eso, que hay algo que reflexionar sobre eso en política, porque ahora estamos en el quinto mes de este gobierno. Como a nosotros nos encanta, parece que la política siempre fuera la política presidencial, nos estamos adelantando mucho. Yo dejaría esta conversación que estamos teniendo, me encantaría tenerla con usted en un par de años. Ya, pues lo vamos a invitar entonces. Quedamos de acuerdo. Acuerdos políticos, acuerdos políticos. ¿Le encantó ver esa imagen en el Senado del acuerdo político por la reforma tributaria? Yo soy un gran convencido la política es el arte de hacer acuerdos. La persona que dice que no le gustan los acuerdos no tiene nada que hacer en política. Los acuerdos se hacen al interior de los partidos, entonces, se hacen entre los partidos. Hay varios diputados entonces que no dicen estar, porque a varios no les gustó entonces ese acuerdo. Sí, es que hay mucho afán de protagonismo también, pero algún político de verdad que diga que no le gustan los acuerdos no es un político, o sea, no está en la política. Al entrar en la política, lo primero que tiene que aprender uno es hacer acuerdos al interior del partido, lograr acuerdos para sus principios a veces quedan un poco al lado, consejero. ¿No? Aunque a veces los principios pueden quedar un poco al lado, no, esos son los principios no tienen por qué. Si uno lo que anda buscando es lograr que sus principios realmente se transformen en acción, pero para transformarlos en acción yo no saco nada con encerrarme en mi casa, decir estos son mis principios y esperar a que mis principios por arte de magia se conviertan en una acción política. Yo si quiero que mis principios se conviertan en acción política, tengo que conversar con los demás, tratar de convencerlos, llegar a acuerdo con ellos. ¿Por qué se transformó en un tema entonces el acuerdo, a su visión? Es increíble, no tengo la menor idea. Porque yo creo que más bien porque se puso muy de moda rechazar lo que había hecho la concertación y encontrar que todo lo que habíamos hecho en los últimos 20 años, que fueron 20 años de los mejores que ha tenido la democracia chilena durante esta historia republicana, que eso era malo y que había que buscar y que había que imponer las mayorías y que buscar acuerdos era faltar, traicionar la voluntad popular y qué sé yo. Pero ¿quién es la mayoría? O sea, cuando digo yo quiero imponer la mayoría, yo demócrata cristiano, yo voy a imponer la mayoría ¿con qué? Cuando otros dicen yo quiero imponer la mayoría, ¿qué mayoría? ¿De qué mayoría estamos hablando? La mayoría consiste en cuando nos ponemos de acuerdo en un plan y logramos un acuerdo y eso lo convertimos en una mayoría porque tenemos mayoría de votos. Pero individualmente apelar, decir, no, yo soy mayoría y nosotros yo fui elegido para hacer esto, yo no voy a hacer acuerdo con nadie. Es que a eso le pregunto, porque muchos defienden ahí muy fuerte el programa de gobierno de Michelle Bachelet y dicen, no, pero es que la gente votó por este programa, por lo tanto este programa hay que seguirlo y hay temas que aquí no debemos tocarlos entonces con la alianza. Claro. Pero hay temas, por ejemplo, van a haber, solamente por ponerle un ejemplo, yo creo que hay que tener acuerdos siempre, tratar de que siempre lo que uno está haciendo tenga el mayor consenso posible. Bueno, pero si no se puede conseguir un mayor consenso hay que aplicar la mayoría. Pero, por ejemplo, hay cosas de la reforma educacional que van a tener que contar con los votos de la derecha, porque es por un calificado. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a quedar diciendo no vamos a hacer no vamos a tener reforma educacional porque no estamos dispuestos a hacer acuerdos con nadie de la derecha? No tenemos reforma educacional. Se acabó la reforma educacional. Entonces, verdaderamente es más bien una manera de hablar, una manera de decir cosas, más que realmente reflejar un accionar político. ¿Se siente cercano o lejano a la democracia cristiana actual? Se lo pregunto de nuevo. Muy cercano,
verdaderamente ¿A la democracia cristiana o a alguien en particular? No, a la democracia cristiana. Yo tengo el privilegio, y de lo cual me enorgullezco mucho, de ser amigo personal y de tener buena relación con todos los que aparecen como líderes de la democracia cristiana, con Jorge Pizarro, con Guillermo Martínez, con Ignacio Walker, con Cornejo, y suma y sigue. Nunca he pertenecido a ningún grupo, nunca he sido clasificado ni como guatón, como derechista sí me han calificado muchas veces, pero dentro de grupos al interior de la democracia he estado... ¿Y no le gustaría ser como el DT, director técnico de este grupo, a unificarlo, no? A esta edad ya no, ya. ¿No? Esta edad, no. No, sí, la democracia cristiana está muy bien. Tengo entendido que la junta de ayer fue una junta buena, que en definitiva terminó en un voto político unánime. Se eligió un nuevo consejo, y estamos preparándonos para enfrentar bien todos los desafíos de cómo convertir el programa de la presidenta Bachelet en leyes. No lo veo bien yo. Qué bueno, pero se nos está yendo el tiempo. Dígame. Se nos está yendo el tiempo. No quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarle, porque usted fue interpelado en su minuto por la Araucanía. Sí, claro. Cuando era ministro del Interior. Sí. Peñilillo vivió lo mismo. Ley antiterrorista. Qué manera de ver interpretaciones en torno a esta ley cuando supuestamente en el papel está tan clara. ¿Qué pasa con la ley antiterrorista? ¿Cuál fue el gran error o cuáles son los errores que hay detrás de esta ley? Mire, la crítica más grande que se le hace a la ley antiterrorista, fuera de que no cumple con los estándares internacionales, eso ya está claro, lo han dicho varios organismos internacionales, y está en proyecto. Le escuché al ministro Peñalillo decir que van a mandar pronto una ley. En todo país es absolutamente necesario tener una ley antiterrorista, pero esta ley que tenemos actual, el problema es que tiene penas tan altas y a su vez pruebas tan difíciles de cumplir, que en definitiva ha perdido mucha eficacia. Entonces, muchas veces es preferible irse, por ejemplo, en un caso de la Araucanía, por ejemplo, irse mucho mejor por la ley antiincendios, o qué sé yo, que tiene unas penas altísimas también, que cumplir con todas las pruebas que se necesitan para el nivel probatorio o el estándar probatorio más bajo. Claro, un nivel probatorio mucho más bajo, porque probar una conducta antiterrorista, por lo menos los estándares que hay para probar una conducta terrorista, es muy difícil. ¿Usted cree que Chile debería constar con una ley antiterrorista? No hay país en el mundo que no tenga. O sea, tenemos que tener una ley antiterrorista. Hay que tener una ley antiterrorista. El terrorismo existe, el terrorismo funciona. Yo en este momento, afortunadamente en Chile, yo no veo ningún grupo terrorista actuando. Pueden haber algunas acciones aisladas que pueden calificarse como terroristas. Por ejemplo, las acciones en la Araucanía, ¿se pueden calificar como terroristas? Hay algunas que sí y otras que no. Pero en la Araucanía, por ejemplo, yo invoqué la ley antiterrorista un par de veces. ¿No se arrepiente? No me arrepiento en absoluto. Pero claramente no resultó, finalmente. Quizás hubiera sido más razonable, más lógico haberse ido por, ¿no es cierto?, daño a la propiedad, o incendio, o algo así. Pero que tenemos que tener una ley antiterrorista, no hay duda alguna sobre eso. Edmundo Perelló, muchas gracias por haber venido. Gracias a usted. Que esté muy bien. Bien. Bueno, nosotros vamos a una pausa, volvemos dentro de poco. No pasó.